Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a trabajar el tema de Derecho a la Ciudad y Urbanismo Feminista como nuevas áreas de intervención para pensar y abordar la ciudad. Así que bueno, vamos a proceder a presentar pantalla. Denme un ratito con esto. La idea, a medida que, bueno, Caro va a ir mostrando estas placas de presentación, que hacemos como siempre, grabamos la clase y la subimos, vamos a tener un trabajo práctico número 2, que sería con esta temática, que va a ser el segundo trabajo práctico, también una lógica para que tenga una nota, una evaluación y unas observaciones y comentarios de parte nuestra. Y después de este tema ya iniciaríamos lo que sería el trabajo integrador final de cierre de la materia, que ya lo vamos a comentar con más detalle. Sí, totalmente. Bueno, si quieren vamos a arrancar un poco. Esto ustedes un poco ya lo pueden haber leído, sobre todo en la bibliografía que compendiaba varias definiciones, que es la tesis de maestría de Javi, donde había un apartado que ya tenía derecho a la ciudad, incluso algunos de los trabajos prácticos fueron nombrando sobre todo este enfoque. La idea es que podamos ver desde dónde nace, cuáles fueron los antecedentes, esos escenarios fundantes, pensar un poco en cómo se materializa, qué dice este enfoque del derecho a la ciudad y qué alternativas o qué metodologías encontramos hoy como para poder llevarlas a cabo particularmente y cómo a partir de esos mismos cuestionamientos que llevan a que tengamos un enfoque del derecho a la ciudad, hoy podemos trabajar o hablar de otras áreas de intervención como lo es el urbanismo feminista. Vamos a ver cómo se relaciona eso, ¿sí? Obviamente, Javi, vos anda interrumpiendo cualquier cosa. Bueno, la idea un poco es pensar en todos los antecedentes antes de que se escribiera como tal y que se empezara a armar y dar cuerpo a esto que entendemos o hoy leemos tan fácilmente como las teorías o el enfoque del derecho a la ciudad. Como un escenario principal que tenemos que tener en cuenta allá a los mediados, fines del 1800 es la revolución industrial. Ustedes piensen 1820, 1840 más o menos, que es cuando termina. Y los replanteos de esa revolución industrial pensando en la ciudad, ¿sí? Esto trayéndolo para bueno, la socióloga, los politólogos, los desarrolladores que tenemos acá para que empecemos a pensarlo en un contexto, ¿sí? En este contexto de revolución industrial, que muchas veces ustedes han leído, eso trae aparejado las urbanizaciones, mucho el paso del campo a la ciudad, esto es como lo que más se suele decir de esas épocas, y se empieza a replantear una urbanización en particular que ya vamos a ir viendo algunos puntos para reflexionar acerca de eso. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros pensar como antecedentes? Primero, un gran paso de la población rural a lo urbano, se empieza a construir y a armar como tal estas ciudades que conocemos, con grandes centros urbanos, con las fábricas de producción, con distintas industrias, y van pasando los años, conforme van pasando los años, uno entiende y puede ver en esta lectura más histórica como ciertos hechos. Pensando que este enfoque nace y se discute más que nada en estas teorías más de Europa, digamos, se van a ir nutriendo de a poco con otros hechos más latinoamericanos, ¿sí? Acá, un poco para empezar a leerlo, la idea es que vayamos así, en este sentido. Uno de los que rescatan los grandes teorizaciones de este enfoque tiene que ver con, por ejemplo, las luchas de los trabajadores a finales del siglo XIX, que empiezan a disputar tanto las condiciones de trabajo por lo que ya conocemos, y esto no voy a entrar en ese tema, pero lo que eran las condiciones de trabajo en esas épocas de la revolución industrial en sus primeros momentos, y en esas disputas también se empiezan a discutir y a poner en tensión las condiciones habitacionales y las zonas, digamos, los barrios en que se construían tanto las viviendas como las condiciones en las que se construían, o en los casos que no
había construcción, cómo se ocupaban, por ejemplo, con ventillos y demás. Obviamente que esto ustedes van a ir viendo que vamos a ir saltando en los años, pero un poco es como para ir explicando todo este marco de contexto. ¿Qué pasa? Con estas crisis post-revolución industrial, tenemos las crisis, por ejemplo, de la Gran Depresión en 1929 en Estados Unidos, y después las que vienen con las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, empiezan o podemos encontrar en esos procesos algunos antecedentes que tienen que ver justamente con huelgas, con reivindicaciones sobre estos procesos y estas formas de habitar, pensando a la vivienda como esta unidad física, esta condición también habitacional, si lo vemos y lo vamos relacionando a estas concepciones que veníamos trabajando en las clases anteriores de lo que hoy conseguimos como hábitat, como vivienda adecuada. Bueno, todos esos conceptos en este contexto todavía no estaban, ¿sí? La idea es como poder traerles cómo la historia y esas luchas van conformando lo que hoy tanto los organismos internacionales como los pactos por derechos y justamente las constituciones nacionales reconocemos como derecho o acceso a una vivienda, un hábitat digno, ¿sí? Estos son como los grandes puntos de antecedentes. Tenemos que ver post-crisis, escenarios donde se empieza a cuestionar la mercantilización de la vivienda. Esto ya después lo van a poder ver también en los autores que les vamos a pasar. No pasa igual en todo el mundo, no pasa igual en toda Europa. Hay incluso lugares donde la vivienda siempre fue muy mercantilizada y hay lugares donde la vivienda tenía un factor social mucho más fuerte, que eso se va perdiendo con el tiempo por distintos modelos que van asumiendo estos estados, estos roles de estados que siempre solemos decir, por ejemplo, un estado neoliberal o un estado bienestar, ¿qué rol cumple a la hora de concebir a la vivienda? Si es como un derecho, como un acceso o es como una mercancía, ¿sí? Ahí vamos a ver, vemos acá en este amarillo que tenemos que en la década del 70, 80, esto ya estamos hablando del 1900, arrancan estas corrientes más neoliberales que lo que hacen es como correr al Estado y más poner el mercado en ese lugar, ¿no? Es como que esta idea de los mercados se autorregulan y autorregulan. Obviamente cada uno de estos temas hay para darle largo y tendido, pero yo voy hablando así entendiendo que ustedes van cazando estos conceptos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos otros escenarios que también son antecedentes del derecho a la ciudad y que tienen que ver con, por ejemplo, la Constitución mexicana como una de las primeras y precursoras, que es en realidad la Constitución de Querétaro. Querétaro está ubicado como en la parte sur, más sur de México, y tiene una fuerte vinculación con lo que son las poblaciones originarias. Entonces, esas constituciones, como después la constitución brasileña, la de Ecuador, que ya lo vamos a ver, fueron, o si las leemos con nuestros ojos ahora, podemos ver algunos antecedentes de lo que conocemos hoy como el derecho a la ciudad. En función de eso también encontramos, por ejemplo, la Cumbre de la Tierra en Brasil, las distintas conferencias como fue Hábitat 2 sobre todo, o más que Hábitat 1, que esas son grandes conferencias que se dan cada 10 años, y hasta ahora ha habido 3, Hábitat 1, 2 y 3, la última fue 2000, Javier, ayúdame, creo que fue 2014, 2015, no recuerdo ahora, pero bueno, en la próxima está. Todos estos escenarios tienen como incluso el Foro Social de las Américas, son los lugares, que ya lo hemos conversado también en otros momentos, donde muchos académicos, muchas organizaciones, colectivos de la sociedad civil en sí, se juntan tanto en las cumbres como en las contracumbres, a pensar, a debatir, a dialogar acerca de cuestiones como los asentamientos populares, como el acceso a la ciudad, como la segregación, la fragmentación, digamos, poner tanto conceptualizar como también dar estados de situación de lo que pasa, sobre todo en las desigualdades de acceso. Siempre pensando que los contextos donde la vivienda
se da como, o nosotros tomamos y miramos la vivienda haciendo foco en eso, no están solas, no es solo ese hecho, sino que están conectados con un montón de otros procesos, como son los procesos sociales, políticos y económicos, ¿sí? En marco de eso, acá, así como un poco para ordenarles, hay distintos escenarios que uno tiene que ver, desde los tratados a nivel internacional, tanto los pactos a nivel mundial como las legislaciones a nivel nacional. Nacional no solo de Argentina, sino de cómo países han podido avanzar en función de esto. Ahora bien, ya después si quieren volvemos a cada uno de estos puntos, igual no se preocupen que los van a tener como, los tienen bien especificados en las bibliografías. ¿Qué es el derecho a la ciudad, digamos? Entonces, acá yo les traigo una cita, que se la voy a leer, que es de Henry Lefebvre, ya les voy a contar también quién es, dice, el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos, lo podemos leer como la vivienda, se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es además, un derecho común antes que un derecho individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. ¿Por qué dice esto Henry Lefebvre? Henry fue un sociólogo muy importante a mediados del siglo pasado. Él escribe su libro que se titula Derecho a la Ciudad, que justamente de ahí le viene el nombre del enfoque que estamos contando, que deviene desde el urbanismo crítico. El urbanismo crítico toma muchas de las líneas teóricas del marxismo, esto de la generación de plusvalías, cómo las plusvalías se invierten y generan también los procesos en las ciudades, y hacia adentro hay desigualdades que tienen que ver en los que generan más plusvalías, los que las invierten y quienes no tienen acceso, digamos, pensarlo en, por ejemplo, el trabajador y el jefe o el propietario por ahí también. Esas líneas teóricas son las que luego continúa, más contemporáneo a nosotros, David Harvey. Él tiene varios libros, sobre todo yo ahí les pongo dos en particular, que es uno del 2008 y otro del 2014, que tiene que ver como en la cuestión urbana. Retoma mucho lo trabajado por Henry Lefebvre y le da otros tintes un poco más coyunturales a nuestra época, que también se los recomiendo para leer, incluso van a estar en partes de la bibliografía para estudiar. Bien, ¿de qué se trata este derecho a la ciudad o este enfoque? La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en el 2016 lo que hace es establecer un documento donde recomienda ciertas componentes y definiciones para instrumentar este derecho a la ciudad, ¿sí? Es importante como reconocer y saber que si bien es un derecho enunciado, un enfoque que está trabajado, no está incorporado como un derecho como tal, digamos, como los derechos humanos, como los derechos en la Constitución y demás, no está, por lo menos en Argentina o en las legislaciones nacionales, incorporado tal como lo estamos leyendo acá. Pero sí nos ayuda como enfoque a poder entender, a poder trabajar, a poder teorizar desde estos puntos nuevas propuestas, nuevas formas de intervención, nuevas reflexiones acerca de las ciudades que construimos, ¿sí? ¿Qué puntos tiene como súper interesantes el derecho a la ciudad? Que son construcciones que si bien, como les decía recién, las escribe Henry Lefebvre allá por el 1969, todo lo que es la Carta Mundial por el Derecho de la Ciudad y las convenciones que salen luego de ese escrito más teórico, siempre han sido apoyadas y escritas incluso por organizaciones y colectivos, o sea, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Eso es como algo súper distintivo de este enfoque y que por eso hace que sea como un derecho tal vez un poco más compartido, una visión que nos invita a reflexionar de una manera un poco más crítica. Bueno, en esto de qué se trata... Te sumo ahí a lo que vas planteando, que me parece interesante porque
esta lógica del derecho a la ciudad, en definitiva, es una definición global, porque no está arraigada a un territorio en particular, sino que se va dando en distintas partes del mundo, y es una lectura que por ejemplo, Hervey lo que hace es como revisar aquellos documentos del derecho a la ciudad anteriores, le da un nuevo color, le hace una mirada 30 años, 40 años después, y de alguna manera mira mucho lo que está pasando en las comunidades que de alguna manera reclaman por una posibilidad de lograr un lugar en la ciudad, ¿sí? Trabaja con los indignados, con aquellos que quedan recluidos de los sistemas hipotecarios, de créditos, de situación de habitar la ciudad. Y en definitiva, en esas luchas, en esas búsquedas que por ahí se programan a partir de un conjunto de personas que de alguna manera se va juntando y va generando este reclamo, estas lecturas del derecho a la ciudad van como tomando en distintos lugares del mundo estas situaciones en distintos continentes, y me parece que ese es el condimento interesante para mirar, porque responden a situaciones territoriales, geográficas, políticas totalmente distintas, pero que tienen como el factor común ese deseo de ser parte de un lugar en la ciudad, de un derecho que es necesario y que se hace un reclamo, y que ese reclamo cobra de alguna manera un color distintivo, ¿no? Sí, totalmente. Esto, incluso si nosotros lo leemos al Lefebvre hoy, después de haber leído y contemplado lo que entendemos por derecho a la ciudad, vamos a decir, no, pero no dijo ni la mitad de lo que justamente esto tiene que ver por esas actualizaciones con los contextos, digamos, por eso, cuando yo les decía esto de tener en cuenta la revolución industrial hasta ahora, digamos, y los procesos políticos, sociales, económicos, culturales que se van dando entre medio, cómo, por qué decimos que son antecedentes para pensar y replantearnos por qué un derecho a la ciudad. ¿Por qué estamos pensando en un derecho a la ciudad? Porque vemos que no hay un acceso igualitario, porque vemos que hay una desigualdad muy grande en marco de esto. Entonces, de ahí vemos estas propuestas, ¿sí? Entonces, Caro, cuando... Sí. Sumo ahí, para no olvidarme, porque son como No, pequeños dale, apuntes, mejor. en esta búsqueda del tema del derecho a la ciudad y estas lecturas de comunidades insatisfechas se va manifestando en distintos lugares, se relaciona con definiciones que se dan en los territorios. Yo recuerdo allá por 2007, 2008, la reivindicación del movimiento de aquellos que eran de alguna manera el movimiento de los indignados, de aquellas personas que se quedaban sin posibilidad de acceder al suelo y la vivienda, que salían a la calle, que había definiciones que se daban en España y en otros lugares del mundo, tratando de buscar que no se dieran los desalojos, con situaciones críticas en lo social, de muchas personas que habían entrado en un sistema donde había una burbuja inmobiliaria y esa burbuja explotó, y a partir de ahí se generó todo un caos en la necesidad de esto que dice allí en el texto, la función social de la ciudad, ¿no? Empezar a pensar este tipo de cosas a partir de situaciones de crisis que se dieron en distintos lugares. Y en el caso de nuestro país, yo creo que también las movilizaciones, por ejemplo, con la temática de los agroquímicos en las ciudades, que se dio, supongamos, en el caso cercano a Córdoba, con las madres, madres de Ituzaingó, sí, con Sofía Gatica. Bueno, ese movimiento también es un caso en particular del reclamo de un grupo de personas que salió a decir, bueno, nos están matando con los agroquímicos en el periurbano, ¿no? Tiene también esa lucha y todo un proceso que se ha dado ahí y que ha generado inclusive cambios normativos en muchas ciudades, en cada provincia es diferente, en cada ciudad es diferente, pero que también es un elemento de que esa lucha llega a generar algunos cambios que tienen que ver con usos y funciones de ciertas partes de la ciudad, ¿sí? A partir de la problemática, en este caso, de los agroquímicos y el sector de exposición de los agroquímicos en las zonas que son periurbanas, que están entre lo urbano y lo rural. Lo menciono porque son casos o situaciones que de alguna manera
tienen un trasfondo, un marco donde se pueden apoyar sobre lo que es el derecho a la ciudad, el derecho a lo urbano y rural, y que de alguna manera van definiendo en cada territorio cómo se manifiestan y cómo esa ciudadanía se moviliza para lograr un cambio. Sí, totalmente. Incluso, bueno, esto de pensar, uy, así es como se organizan. Ahí se ve, ¿lo ven? Porque lo saqué, pero sí. Sí, se ve. Esto de cómo se organizan los colectivos, cuando digo colectivos, digo organizaciones, o sea, la sociedad organizada colectivamente para en una lucha, puede ser la lucha ambiental, la lucha social ambiental, digamos, cómo eso, y en esa lucha la organización lleva a, bueno, hacia dónde vamos, digamos, qué implementamos con esto. Por eso entender, digamos, que, por ejemplo, escribir la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que eso se escribe entre el 2001, se rectifica después en el Foro Social Mundial, que puedo volver para acá atrás. Por ejemplo, la Carta, perdón, Mundial por el Derecho a la Ciudad se escribe en el 2005, pero en realidad se empieza a pensar en el Estatuto de la Ciudad de Brasil. Brasil, acá en Latinoamérica, juega un rol fundamental con los foros sociales mundiales, en esos espacios de diálogo, y pensar incluso que las realidades, estos contextos, cuando yo les contaba recién un contexto más europeo, pensar también los contextos latinoamericanos y cómo se empiezan a gestar estas propuestas, se van a ir materializando, por ejemplo, en esto, en la Carta Mundial y en algunas constituciones. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador, que plantea el buen vivir, la Constitución boliviana, que no está puesta acá, pero que también plantea el buen vivir. Bueno, estas son algunas de los tantos como componentes que tiene el enfoque del derecho a la ciudad. Entonces la idea es que ahora podamos ver esos componentes. ¿Qué pasa? En este marco, cuando uno dice, bueno, el derecho a la ciudad está enmarcado justamente en los demás derechos, esto tiene que ver que cuando se arma, se escribe, se comparte y se hace colectivamente, se toma como base la Declaración de Viena, que es la declaración de los derechos que hoy conocemos, que damos por sentado cuando hablamos de derechos humanos. Y ahí lo que hablamos es del derecho a la ciudad como una implementación universal, esto quiere decir para todos por igual, indivisible, interdependiente e interrelacionada tanto en el ámbito urbano, y ahora ahí no está puesto, pero es entre el ámbito urbano y rural, digamos, no pensar la ciudad como solamente lo urbano, y los asentamientos urbanos en un sentido amplio, digamos, sin limitar en estas conceptualizaciones. Y a la vez busca conjugarse con otros avances en la materia como han sido hoy los ODS, pero en su momento, cuando se escribe la Carta Mundial, eran, por ejemplo, los objetivos del milenio. En síntesis, lo que definen esta carta, y que lo van a ver después en el documento de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, es que este derecho a la ciudad es el derecho de todos, todas los y las habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales. Esto quiere decir, por ejemplo, las poblaciones que residen como las poblaciones migrantes, a usar, ocupar, producir, gobernar, disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos juntos, inclusivos, seguros y sostenibles, entendidos como bienes comunes. Si uno se pusiera a desarmar esta definición, vamos a encontrar distintos conceptos que son claves. Por ejemplo, bienes comunes, esto que mencionaba Javi recién, entender la función social de la ciudad es el gran quiebre que se da, sobre todo con este aporte teórico de Lefebvre, en pensar la ciudad no solo como lo urbano, lo construido, donde vamos a trabajar y en un espacio a residir y nada más, y ahí no sucede nada más, porque ahí sí suceden un montón de otras cuestiones, que es lo que se empiezan a poner en discusión. Y cuando hablamos, por ejemplo, del usar, el ocupar, el producir, el disfrutar, también tiene que ver en que todas las personas no tenemos los mismos accesos. Y ahí, por ejemplo, empezamos a pensar en las igualdades de género o la diversidad cultural, las diversidades étnicas en el hecho de pensar y disfrutar y hacer uso y goce de las ciudades.
Este enfoque en sí lo que plantea son componentes estructurales que tienen que ver con esto, justamente con la función social de la ciudad, pensando en personas que se relacionan entre sí, con instituciones también, en espacios públicos, donde se generan esas funciones sociales, esas relaciones sociales, espacios públicos que deben ser de calidad, estos vínculos entre lo urbano y lo rural, pero de manera sostenible e inclusiva, economías inclusivas, ciudadanía inclusiva y mayor y mejor participación política, no discriminación, igualdad de género y diversidad cultural. Esto uno lo ve así como, bueno, componentes, pero en la plataforma y en la carta en sí están bien descritos, incluso funciones más específicas, como acciones concretas que se debieran tomar. ¿Por qué? Porque no es solamente enunciar esta definición, bueno, qué la compone, sino además, ¿quiénes son? Primero, definen cuáles son los pilares, quiénes son los responsables, quiénes deberían ser como los titulares de este derecho y las como nociones básicas, que era esto que les decía más al principio, que es un derecho justamente interdependiente, universal, indivisible. Acá aparece como un derecho difuso y colectivo. Difuso quiere decir que uno no lo puede ver como con ciertos límites, sino que al contrario, es un derecho amplio que se relaciona con los demás derechos, por eso es interdependiente e interrelacionado, y tiene como fin la ciudad como bien común, ¿sí? Como bienes comunes, compartidos, comunitarios, y eso implica una responsabilidad colectiva también. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades, tenemos, por un lado, los gobiernos nacionales, provinciales, locales, y los habitantes, que también tienen la responsabilidad de hacer cumplir estos derechos, de exigir para que los estados cumplan con normativas, con mejores calidades en los espacios públicos, con que todas estas componentes y propuestas se materialicen. Entonces, plantean estos pilares, ay, me fui por el otro lado, espérame, que son la distribución espacialmente de los recursos, la agencia política y la diversidad sociocultural, que están puestos acá arriba. Estos son los componentes que les mencionaba recién, que también está bueno y poder hacer el análisis de por qué se plantean en un círculo, digamos, no hay uno más importante que otro, sino al contrario, todos tienen que ver y hacen a este derecho a la ciudad en misma medida, digamos. Y en esta dimensión de cómo lo llevamos a cabo, tenemos, o la plataforma, digamos, este enfoque propone tres dimensiones. Una dimensión política que tiene justamente que ver con esa agencia política, con este rol que asume el Estado, que si lo leemos en líneas más políticas, digamos, un Estado que debiera ser un Estado de derecho, un Estado benefactor, no un Estado neoliberal, digamos, ahí uno puede entrar a discutir también mucho desde qué roles asume, incluso pensarlo desde el desarrollo local, desde cuando hablamos, por ejemplo, de estos factores endógenos que hacen posible que estos procesos se desencadenen en un municipio, por ejemplo. Después tenemos, y esto se asienta, digamos, esta idea de ciudades se asienta en la dimensión material y en la dimensión simbólica. La dimensión material hace, la idea es que haya una distribución espacialmente justa de los recursos. Esto quiere decir que podamos acceder tanto a una vivienda como al uso de ciudades seguras, inclusivas, sostenibles, incluso también. Y asentado también en una dimensión simbólica que tiene que ver con una diversidad sociocultural, digamos, una ciudad que no discrimine, que, bueno, volvemos, que sea inclusiva, digamos, que respete diversidades de género, diversidades de etnias, y bueno, y ahí podemos ir siguiendo. Sumo ahí, sí. Caro, a lo que decís. Nosotros la metodología, la brújula, que ahí vamos, se las mostrábamos, claro, se las mostramos en el práctico, digamos, en el proceso que nosotros estamos viviendo con el municipio de Villanueva y con una búsqueda de encontrar desde ese lugar
ciertos aspectos que en definitiva tienen muchísimo que ver con este tema del derecho a la ciudad, y como metodología te va guiando en algunas definiciones, ¿no? En esto de cómo está espacializado los distintos aspectos que hacen una calidad de vida en la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de que si hay equipamiento, escuelas, hospitales, centros de atención, cerca de donde vivís, si tenés unas infraestructuras que te permitan tener servicios con cierta calidad, si tenés un contacto con la movilidad en transporte, o sea, todos esos elementos que se marcaban ahí, que hacen a lo material, que sería una de las miradas. Una segunda mirada que tenía que ver con la organización social, ¿no? De esas comunidades, cómo de alguna manera ese aporte de la comunidad y en la vida que tiene esa comunidad, ahí lo planteé también como una diversidad sociocultural, ¿no? En la dimensión simbólica, ¿no? Son aspectos que te dan un marco y que con la metodología podés hacer las preguntas pertinentes y generar ciertos indicadores, si se quiere, para preguntar esas cuestiones y poder de alguna manera tener alguna metodología que te permita mirar ese territorio y detectar cómo son esas condiciones para de alguna manera diagnosticar cuál es la situación y a partir de ahí poder definir algunas líneas de acción, ¿no? Está muy relacionado con lo que veníamos hablando la clase pasada. Sí, totalmente. Incluso la idea cuando nosotros les exponemos ya definiciones que hoy en contextos son más actuales, como la del hábitat integral, ¿cómo podemos, si la desarmamos, encontrar todas estas dimensiones que se vienen trabajando también desde muchos años y cómo se complementan, incluso son como, bueno, por esfuerzos de unos van saliendo como otras. Digamos, esto de pensar la vivienda en condiciones adecuadas también tiene mucho que ver a esas críticas que se hacía a un modelo de ciudad, de ciudades industrializadas, en momentos de posguerra, por ejemplo. Entonces, ¿por qué importan estos contextos para pensar cuando hoy exigimos el acceso a una vivienda adecuada que no siempre fue conceptualizada o pensada de la misma manera? Incluso cuando vamos a debatir, por ejemplo, no sé, la ley de alquileres, cuando, por ejemplo, ahí el acceso a la vivienda está visto de una mirada mercantilizada y lo concebimos tal cual, digamos, a la vivienda como un bien de cambio porque se alquila. Pero solamente en esa función, digamos. Ahora, cuando lo vemos como acceso, como derecho, ¿cómo cambia esa concepción? Y, digamos, esto como para que ustedes puedan entender las diversas formas que hay para poder comprenderlo y entender como todo este todo complejo que implica el habitar en las ciudades, digamos. Ahora, antes de pasar igual a la parte más del urbanismo feminista y poder hacer este enganche, a mí me gustaría que como algunos de ustedes ya lo fueron trabajando en el trabajo práctico número 1, que me cuenten cómo está ahora esto, digamos, cómo lo pueden ver, digamos, qué les resuena de todo esto que les estoy contando en función de lo que ya habían leído, trabajado. Bueno, las ideas que ustedes tienen de ciudad. Puedo ir yo. Ajá. Puedo ir yo si quieren. Bien, de lo que contabas, que igual me parece que es más relacionado con el urbanismo feminista, lo que voy a decir, que decías, bueno, la forma distinta de poder acceder según, no sé, bueno, no sé si decir condición de género, pero si formas parte de la comunidad y demás, y pensaba en nosotras con mi compañera, con Martina, que si bien se anotó la optativa no lo pudo hacer, para la diplomatura de seguridad habíamos pensado en Barrio Güemes una forma, bueno, de cómo evitar este espacio en tanto mujer y disidencia eran noches seguras. Era un proyecto de intervención y era como pensar un protocolo, no solamente hacia adentro de los bares, que no sé si lo vieron, que ya se hizo medio viral y en un momento estuvo como muy en Twitter y demás, de bueno, una palabra clave si te sentís incómoda, si te sentís acosada y demás. Y bueno, pensarlo hacia el interior de los bares en tanto protocolo y también una intervención como de un tipo más espacial, como están mesitas y demás. Y me parece como esto, decir, bueno, también es nuestro derecho, digamos, poder habitar las noches, poder habitar los bares, poder habitar los lugares turísticos de ocio, sintiéndonos seguras.
y que era un poco, bueno, lo que vos mencionabas y que me quedó resonando eso y también, bueno, para seguir pensándolo en torno al espacio que estoy trabajando y cómo se va desarrollando la materia. Bien, muy bueno. Está muy bueno el ejemplo. Sí. Bueno, esto, podemos ir tomando un componente, desde un componente poder trabajarlo a full, qué sé yo, por ejemplo, no sé, pienso en el tema de interés del lema, con los cinturones verdes, bueno, esto de pensar ciudades sostenibles en función de mejores accesos a un derecho a la ciudad, cuando pensamos incluso en estas fronteras urbanos, rurales, periurbanos, digamos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la gente que reside, que trabaja? Digamos, el derecho a la ciudad es como algo muy amplio que nos permite ver desde cada componente o desde cada factor una mirada un poco más amplia de cómo esto se conecta uno con otro y hace que vivamos y disfrutemos o no las ciudades, digamos. Ese o no es lo que nos despierta alertas, digamos. Si no hubiese ese o no, o esas desigualdades, hoy no estaríamos charlando de la necesidad de un derecho a la ciudad, o incluso ya vamos a ir viendo cómo esto del derecho a la ciudad para quiénes, qué ciudades estamos creando, ¿no? Entonces, ahí como vamos a ir desglosando otras preguntas. Pero quiero escucharlas a ustedes. Yo, perdón, tengo una duda ahí cuando escuchaba y pensaba en el caso que yo tomé para el práctico. Me acuerdo no me acuerdo ahora el autor, en una materia que vimos, ¿qué pasa digamos, cuando se manifiestan estas problemáticas? Por ejemplo, cuando hablamos perdón, no alcanzo a leer, de ciudadanía inclusiva. Por ejemplo, cuando en el caso práctico de mi trabajo hay un barrio, bueno, que la categorización de barrio es relativamente reciente, pero es básicamente el grueso poblacional es gente que trabaja tracción a sangre, ¿no? Son cuentapropistas, principalmente carreros y carreras. Ellos con la construcción del muro tienen que ahora, digamos, para trabajar, cruzar la circunvalación, digamos, y es o sea, además, digamos, del derecho a la libre circulación y todo lo que debería estar garantizado constitucionalmente, la cuestión de cruzar a caballo en la circunvalación es como, bueno, posible, digamos, pero a lo que yo voy es que inclusive en los barrios que no tienen este problema, que están, digamos, del otro lado de la circunvalación, ¿cómo se resuelve, cómo se plantea la cuestión, digamos, de si se entiende el derecho a la ciudad como un derecho, digamos, del cual hay que exigir digamos, el goce pleno del derecho? Bien, bueno, eso era un poco como lo que les decía al principio, que es un enfoque teórico hasta ahora, que como no en todas, pero sí hay algunos casos concretos, como esto, la Constitución de Ecuador o la Constitución de Querétaro en México, y de algunos lugares, incluso en Brasil, no son provincias, pero bueno, no en todas las jurisdicciones, pero hay en algunos lugares algunas acciones que han instrumentado normativas en función del derecho a la ciudad. Eso acá en Argentina no pasa, pero cuando uno habla, por ejemplo, del pacto que les nombraba, el pacto de Viena, que es el de donde salen los derechos económicos, sociales y culturales, cuando nosotros como Constitución Argentina decimos que todos los tratados internacionales tienen el mismo alcance que nuestras leyes, debiéramos contemplarlo, por ejemplo, a la hora de no aprobar un convenio urbanístico que habilita lo que habilitó en Manantiales, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Estos están como desconectados, entonces útilmente, digamos, este enfoque nos sirve como para decir, bueno, se está incumpliendo con todo esto, con todo esto, con todo esto. Además, nos sirve para decir, hay esfuerzos para que esto se operativice, se haga normativa realmente y se cumpla, pero la verdad es que de lo dicho, de lo escrito a lo que pasa, hay un abismo en diferencia. ¿Para qué nos sirve? Para decir, bueno, dar sustento a estas visiones que vemos de desigualdad de acceso,
de luchas, es decir, ¿cómo puede ser que hay un desarrollo urbanístico que construye un muro en plena ciudad de Córdoba? Ya, bueno, esto nos ayuda un poco como para darnos ese sustento teórico, pero lamentablemente no impacta como quisiéramos que impacten normativas, digamos. Sumo a lo que dice Caro, en esto, Mara, a mí me parece que está bueno el tema, es un tema de complejidad Sí, que vos pones sobre la mesa, que tiene una cuestión de trayectorias de las personas, las familias que son, en muchos casos, desalojados del lugar donde viven, relocalizados, muchas de las villas y de los procesos de relocalización de villas de emergencia que se han dado en la ciudad de Córdoba han llevado a generar nuevos espacios en las afueras, en las periferias, que sin lugar a dudas, estas definiciones de informalidades laborales que se continúan en el tiempo generan conflictos de este tipo que vos planteás, ¿no? Muchas veces la informalidad es mucho más que territorial y pasa a ser en lo cotidiano, en lo laboral de esas personas y familias que son desplazadas, desalojadas y demás. Por lo cual es un tema que lo podés trabajar, si te interesa en tu trabajo integrador, desde ahí, ¿no? De la idea de la ciudad dual, la ciudad que queda como la ciudad con toda la inversión y la ciudad que va quedando relegada, la podés abordar desde el desplazamiento que se da con las relocalizaciones de villas o asentamientos en otros lugares y cómo van quedando, se van rompiendo ciertos lazos sociales y que en definitiva van quedando como remanentes en precariedad laboral y precariedad en muchos aspectos, ¿no? De personas y familias en estos procesos que se dan en la historia de la ciudad, que son procesos que por ahí tienen más de 30 o 40 años y que se van profundizando y que te van marcando esta pregunta, bueno, ¿qué hacemos con esa persona que es cuentapropista, que se manejaba con tracción a sangre y un carro y que no lo puede hacer más porque está en un área donde es inviable que pueda volver a la ciudad a procesarla, y son los que van quedando en el camino? A mí me parece que es un tema interesante como para que lo pueda laburar, por lo menos desde ahí, ¿no? Desde la segregación urbana, la informalidad profunda, cuando es una informalidad en prácticamente todos los aspectos del habitar, ¿no? Del territorio, pero también de las personas, de su empleo, de sus posibilidades de ganarse un mango, ¿no? Me parece que desde ahí se puede hacer un trabajo, una lectura interesante para el trabajo final. Que no sé, no tenemos nosotros una respuesta, el camino debería ser tal o cual, pero sí vemos que es una problemática que en las grandes ciudades evidentemente es mucho más difícil resolverlo que en las pequeñas, que por ahí la escala te permite otro tipo de acompañamiento, y que en las grandes ciudades sigue quedando, digamos, un remanente de un montón de gente que no está integrada en estos aspectos que parecerían de hace 200 años atrás y que hoy están, digamos, que siguen latentes, ¿no? Por ahí un ejemplo práctico para darte, yo por estas teorías del enfoque del desarrollo, del derecho a la ciudad, lo tomé para mi tesis de grado, para poder analizar los barrios ciudades de Córdoba, digamos, cómo esas políticas habían generado segregación social y fragmentación espacial desde una mirada del derecho a la ciudad. Entonces, por ejemplo, mi propuesta ahí fue crear una matriz evaluativa integral que cruzara desde los componentes y los indicadores, porque, o sea, yo acá les estoy dando como un pantallazo para que ustedes puedan ir a leer, ¿no? Pero en realidad la carta, que tampoco es muy larga, pero sí da indicadores, da responsables en cada etapa y demás, como para operativizarlo. Yo, a partir de eso, construí una matriz para evaluar políticas y esas posibles consecuencias. Por ejemplo, entonces, no sé, yo partí de la base de que para mí, desde mi enfoque, desde mi hipótesis era de que, tal como estaba planteada la política de los barrios ciudades, era una política que obviamente iba a generar lo que generó, digamos. Pero bueno, eso hay que discutirlo y hay que mostrarlo y decir, che, por esto y por esto. Bueno, para eso es lo que de alguna manera nos sirve o nosotros elegimos traerles estas teorías, como para que sumen esas capacidades críticas a la hora de mirar las ciudades.
qué ciudades construimos, qué ciudades tenemos y hacia qué ciudades vamos, si no nos empezamos a replantear todas estas cosas, que como vemos no son planteos nuevos, ¿sí? Incluso esto, el derecho a la ciudad, hoy desde el urbanismo feminista es muy bien, derecho a la ciudad, pero derecho a la ciudad ¿para quiénes? ¿Para todos? ¿Para todas? ¿Para todes? ¿Cómo es ese? Gran parte de cada caso de estudio tiene su particularidad. Por ahí los barrios ciudad fueron una política, me parece interesantísimo ahí Laura Caro. Estaría bueno, Caro, que subas tu tesis adentro de la materia, si la pueden ver. Sí, claro. No, la parte del derecho a la ciudad sí se las voy a subir, pero porque en realidad esto de lo de Lefebvre y Harvey y demás, yo hice como esa reconstrucción para la tesis, para poder contar estos escenarios fundantes y antecedentes y poder darle ese contexto que hay, sí, se los voy a subir como complementario para que lo tengan y si quieren como leerlo encontrarle toda una línea, para que no tengan que ustedes hacer toda esa búsqueda. Pero... además de lo de Caro, que ya queda claro que lo vamos a subir, no le vamos a hacer chance, también podemos llegar a ver algo, no sé si conocen los programas de mejoramiento de barrio, Promeva. El Promeva, el famoso Promeva, es un programa que ya debe tener en la Argentina casi 20 años. Sí, 2003 creo que fue el primero. Claro, fue un poquito después de la crisis del 2001, por eso digo casi 20 años. Yo tuve la suerte de participar en el Promeva de Villa María ya por 2004, ya hace un tiempito. Y es un programa que ¿qué hace? Toma una lógica y de una manera, no sé si es inversa a los barrios ciudad, no sé si es inversa. No, porque incluso viene del BID, digamos. Viene el financiamiento en el mismo lugar. El financiamiento es del BID. Además, considerando que en 2001 la crisis en Argentina generó un descalabro importante y habilitó esos posibles financiamientos para mejorar pedazos de ciudad. Vos tenías Villa María, tenías 2 barrios que iban a ser como hechos reelaborados a nuevo, barrios existentes, donde iba a haber una fuerte inversión de vivienda, núcleos húmedos de familias que ya estaban viviendo, con baño, con cocina, con reformas, entraban empresas a trabajar, había algunas cuestiones cooperativas. Yo estuve a cargo más de la parte de obras de equipamiento del barrio, ¿no? Vinculada al centro vecinal, a un centro de salud, un salón, trabajando con los vecinos, construyendo, bueno, una dinámica ahí súper interesante. Y un proceso donde se bajaba el barrio con un conflicto grande porque era un barrio relegado, que le faltaban servicios, que tenía despelote de todo tipo, y el barrio es como que se hace nuevo. Se toma un perímetro y se trabaja ahí adentro. Ese programa es un programa interesante porque tiene todo un fundamento interdisciplinario, el equipo que labura tiene que tener profesionales de diferentes frentes, tiene que cubrir lo social, lo ambiental, lo económico, lo financiero, el trabajo con las empresas, el trabajo con cooperativas, bueno, es interesante. Nosotros trabajamos con el programa de iniciativas comunitarias, hacía que los vecinos y vecinas construyeran con algún que otro albañil que nos daba una mano sus espacios de equipamiento en el propio barrio. Pero digo, por ahí es otro ejemplo de cómo abordar un lugar de la ciudad que vos decís, voy a mejorarlo, parto de acá que la cosa está bastante mal y le hago una mejora importante a partir de un programa donde el municipio pone una guita para cubrir el equipo técnico, hay un equipo desde nación y hay un equipo de provincia que te va supervisando en los pasitos que va dando y de alguna manera conseguir un financiamiento para mejorar ese sector de la ciudad, no con una relocalización de la gente, sino con la gente adentro, ¿no? Meterse en los núcleos húmedos para hacerle un baño y cocina a una familia viviendo en un barrio de no sé, acá la población era más de 2.000 habitantes en ese sector, era muy loco, era muy fuerte, era muy complejo. Pero ese tipo de programas a mí siempre me gustaron porque te tomaban la problemática de resolver adentro la cosa, ¿no? Con la familia, con la gente, con el despelote, porque es así, hay que decirlo con todas las letras, y siempre es más fácil, marco allá en lo rural algo nuevo y hago con una empresa, hago algo nuevo y listo, es mucho más fácil.
con la gente adentro trabajar estas cosas es mucho más difícil. Promedio tiene muy buenos ejemplos, hechos en asentamientos, en villas de emergencia, en barrios populares, que me parece que también es una vuelta de tuerca a la dificultad, más allá de que Promedio también tiene sus casos que son de bajo nivel de efectividad, o en todo caso que quedaron inconclusos, que no atendieron a todas las demandas que tienen estos territorios de anegamiento, de problemas ambientales, de problemas de contaminación, etcétera, porque son en zonas muy, muy críticas, ¿no? Lo digo también entre paréntesis, guarda que también Promedio falló en algunas y hay alguna crítica al respecto, pero son el modelo que contaba Caro, el barrio ciudad, los barrios nuevos, los barrios estos que se generan una política, y Promeva interviniendo en barrios existentes. Son dos modelos que tienen diferenciaciones, pero que apuntan a la mejora del hábitat de fondo, ¿no? Acá se dio el plan de mejoramiento barrial en Barrio Villa Libertador el año 2019. Sí. No sé bien cómo quedó eso, pero sí recuerdo que había muchas demandas inconclusas y como que quedó, sobre todo las cloacas y todo el problema del barrio que sigue hasta el día de hoy, que me acuerdo que había un movimiento que trabajamos que era Cloacas Ya, que bueno, sigue estando y sigue reclamando. Y todavía no sé, creo que todavía no quedó nada, no sé si llegó a nada, solamente en promesa, pero sí me acuerdo que estaba presupuesto participativo, el BID, las reuniones en el CPC, y eran todo un tema también. Sí, tiene un componente clave de participación, digamos. El tema es, bueno, cómo llevar a cabo esas promesas también, ¿no? Que en general lo que sucede en estos programas es que entre el proceso participativo, la escucha a los vecinos, las asambleas, supongamos que usé metodología donde ponderés qué tenés que hacer primero, si la cloaca, el agua, esto, aquello, y bueno, la plata es finita, llega hasta cierto punto, podés cubrir ciertas cosas y otras cosas quedan afuera, y si los procesos por ahí, esa participación se da en un proceso largo en el tiempo, no es tan clara, y desde el proceso que vos cerrás, porque son como implementaciones donde tenés que llenar muchísima documentación, ir pasando como escalones, los tiempos son muchos, y por ahí pasaba un año y medio entre que vos decías lo que necesitaba y tenías la chance de que se abrieran las licitaciones para hacer la obra. Esos procesos dilatados también generan enormes problemas a la hora de resolver las problemáticas según la mirada de los propios vecinos, que es una de las claves en esos programas, ¿no? Cómo escuchás y haces participar a los vecinos para ponderar los proyectos y poder cubrir lo principal como una primera instancia, la urgencia, y luego las otras cuestiones que van quedando, ¿no? Que son muchas, ¿no? En estos territorios como relegados. Sí, el caso de Villa Libertador es, que en Córdoba es casi una ciudad por sí misma, digamos, una cantidad de población y una deficiencia muy grande también en las infraestructuras y servicios en ese lugar, pero no por ser Villa Libertador, sino por ser parte de la periferia de Córdoba, digamos. Si uno empieza a ver como esas periferias, yo creo que lugares que mejores servicios o infraestructura tienen son las periferias privadas como manantiales, que hay convenios urbanísticos de por medio y demás. Entonces, ahí, bueno, también estos enfoques sirven para ver, digamos, dónde se generan desigualdades, en dónde está presente el Estado y dónde no, qué tipos de Estado, esto que les decía recién. También de que no siempre es un mismo modelo y el Estado no es uno solo, cambian gobernantes y cambian los enfoques también. Profe, esa dimensión simbólica también es súper interesante porque, por ejemplo, en el caso del cordón verde, también sucede eso, que se genera una territorialidad en términos, digamos, se construye socialmente, además de lo geográfico, digamos, que excede a lo geográfico, genera como una identidad que se pone en disputa con algunos usos más hegemónicos quizás del suelo o de lo que habitualmente se produce en ese lugar, en ese espacio. Entonces, quizás esa dimensión simbólica también incluso tiene subsumida otras como microdimensiones, se podría decir de alguna forma, donde se dan relaciones entre los actores, conflictos, influencias y demás. Yo ahí en el foro, cuando hoy comentaba, justamente ponía eso, que para pensar el concepto de hábitat, en el caso de lo que yo elegí, el
cordón verde del área periurbana, me parecía interesante desmenuzar el concepto en cuanto a la territorialidad, lo espacial, lo geográfico, lo económico, lo político, porque en esas relaciones o en esas micro relaciones entre los actores se da como en sí mismo el concepto de integridad que plantea el concepto de hábitat, produciendo un espacio como socialmente producido, digamos, de redundancia, pero construido a partir de esas vivencias, esos conflictos o, digamos, esas disputas en el uso del suelo. Sí, totalmente. Está muy bueno. Incluso esto, yo voy también pensando como para recomendarles a ustedes. Por ejemplo, para este TP2, para el trabajo práctico número 2, volver a tomar eso mismo, Emma, por ejemplo, que trabajaste en el 1, pero viéndolo desde este enfoque o nutriéndolo, porque no es que cambiamos la mirada, es que la seguimos profundizando. Bueno, vas a tener como más aspectos para seguir justamente complejizando eso que pasa ahí, profundizando esa problemática, y esto que me pareció espectacular, lo que dijiste de poder como desentramar esas concepciones, esas definiciones, e ir hacia adentro de cada uno de esos puntos, me parece, es clave. También una cuestión que solemos hacer con Caro a partir como de esta instancia, de cuando vamos encontrando la temática que les gusta a ustedes, que necesitamos que nos vayan diciendo, bueno, a mí, no sé, el perfil de la ciudad feminista, la ciudad del cuidado, los cinturones verdes, el tema periurbano, el tema segregación, el tema informalidad, todo eso nos ayuda para que nosotros vayamos armando la bibliografía de lo que va a ser el trabajo integrador, porque les vamos a poner ahí como con etiquetas que pueden leer sobre los temas que vienen laburando. Yo me imagino ahí, Manuel, en el tema que vos planteás, lo de Barsky, que trabaja todo el tema cinturones verdes, va a ser súper interesante para sumar, y alguna otra bibliografía vinculada a lo que es periurbano, lo rural y lo urbano, la de Zulaika, Caro, que tenemos por ahí, son dos documentos que te van a venir muy bien. Son documentos cortos, pero que te van a ayudar a por ahí tener algunos conceptos, algunos criterios que se manifiestan en Buenos Aires, en Mar del Plata, en distintos lugares del país, que podés bajar alguna lectura de lo que sucede, porque cada territorio es particular y se manifiesta la cuestión ambiental de manera diferenciada, no siempre con cinturones, sino por ahí con corredores de biodiversidad y muchos aspectos que van cambiando. Para el tema este nuevo, bueno, van a tener toda esta definición del derecho a la ciudad y la mirada del urbanismo feminista, que me parece que también está interesantísimo para ir sumando. Y yo creo que es como que nosotros, al saber para dónde van ustedes o qué tema les puede interesar, le podemos bajar 2 o 3 textos vinculados a ese tema y que les sean como un aporte para ya hacer la lectura, más lo que ustedes busquen, consigan y puedan mirar sobre la temática, ¿no? Nosotros ayudamos mucho en eso, en darle una manito en la línea para que tengan ese material y puedan profundizar en lo que viene. Tanto como dice Caro, para el 2, para el trabajo práctico que tiene que ver con derecho a la ciudad, y como para el trabajo integrador, que va a ser un documento como de alguna manera de cierre de la materia, ¿no? Que incluso ese integrador puede ser el 1 más 2 y una vuelta con conclusiones, digamos. La idea es que ustedes tampoco tengan que hacer un trabajo de cero, salvo que, bueno, quieran tocar 3 temas distintos, bueno, ahí sí, van a tener que hacer un trabajo medio de cero. Pero bueno, la idea es esto, ir profundizando esas miradas para llegar como eso. Pero, bien, voy a retomar por la hora para que pasemos a estas propuestas, porque, bueno, todo muy lindo en lo teórico, y cuando decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a implementar o hacia dónde? Bueno, teníamos estas propuestas que ya le había comentado el Jai, que fue lo que vimos con el caso de Villanueva, que es la brújula, que ahí también le vamos a subir en complementaria algunos documentos de qué se trata esa brújula, cómo es la metodología, esto de poder armar ese diagrama que es justamente una brújula con los ejes, que tiene su base en el derecho a la ciudad, pero que además tiene un componente muy fuerte, que es la clave del derecho a la ciudad, que es la participación. En ese sentido, y pensando en la participación, otra de las metodologías que me parecía muy interesante traerlas, por si no la conocían, es el mapeo colectivo. El mapeo colectivo sí, justamente una metodología de participación colectiva que pueden encontrar, si nunca los han visto, en Iconoclasistas, que eso es un colectivo, un conjunto de personas organizadas
que trabajan en función del derecho, de este enfoque, del derecho a la ciudad, de la participación, y en distintos aspectos, como el urbanismo feminista, pero también, por ejemplo, mucho han laburado con los conflictos socioambientales. Así que ahí, Emma, que recién me acuerdo de eso, también googleatelos porque hay muchas cosas muy interesantes de ellos. Y Ahí, trabaja... Ah, sí, claro, dale. te interrumpo en ese, podemos sumar el trabajo final de Martín Formi, aquí su TFG, Sí. porque Martín laburó mapeo colectivo con comunidades indígenas, por lo cual hizo una lectura del territorio donde había un sector en Córdoba que era de alguna manera buscado y tratado de ser apropiado por el sector inmobiliario, y había una comunidad que residía ahí, y él hizo un laburo de mapeo, utilizó estos iconoclasistas que te dan, digamos, una forma de mapear y de hacer muy visual qué es lo que sucede en el territorio, ¿no? Con el conflicto, y que a él le ayudó a tener un acercamiento a una mirada de territorio que está más vinculada al buen vivir que a la mirada, si se quiere, occidental de lo que es el territorio. No tiene una mirada más amplia, porque tenía que ver con una comunidad indígena donde los lugares, la Pachamama es diferente a la mirada que por ahí tenemos desde nuestra mirada occidental. Ese laburo Martín lo hizo en un proceso de aprendizaje y de búsqueda. Hoy está en el norte, estuvo hace poquito con nosotros en el Congreso de Desarrollo, en el precongreso, y nos contaba algunas cosas que está mirando y que está haciendo allá en la Universidad del Monte, y está profundizando, digamos, todas estas miradas de lo que sucede en territorio y con las comunidades, que me parece que ahí podemos sumar el laburito de él, que también es interesante. Sí, sí, súper. Bueno, en esto de la participación y las como propuestas que surgen, a mí me interesaba, y desde el año pasado que lo incorporamos con el Javi en el espacio curricular, es traer otras también producciones teóricas, críticas sobre qué construimos y en estas ideas de ciudades, que tiene que ver justamente sobre las bases de pensar ciudades desiguales, la propuesta del urbanismo feminista, de las ciudades feministas o las ciudades de cuidados. Un poco como para que ustedes entiendan, esta es como una imagen media alusiva de qué hablamos cuando hablamos de esa ciudad feminista, y que si la trabajamos así, solamente viéndola, podemos ver que nuclea estos como componentes claves que venimos mencionándoles, que son muy importantes a la hora de pensar un hábitat integral, que tienen que ver justamente con una vivienda adecuada, con equipamientos, con servicios, con espacios públicos de calidad, con esto que planteamos, por ejemplo, de las ciudades sostenibles, inclusivas, replanteándonos las formas de movilidad, de consumo incluso, las de seguridad y la participación de las sociedades, ¿no? En este caso, el urbanismo feminista lo que hace es, bueno, desglosar esto en cuanto a, o pensarlo en cuanto a las desigualdades, digamos. Esperen que me voy para el otro lado. Muy bien. Entonces, un poco acá, volvemos a la parte un poco más teórica, pero es para entender esta propuesta de cómo surge. Y la idea acá la preocupación es, bueno, ¿cómo visualizamos, cómo visibilizamos las desigualdades? Así como es el motor que mueve al enfoque y a los colectivos para pensar el derecho a la ciudad, porque también lo plantea desigualdades, por ese mismo lado vienen estas cuestiones del urbanismo feminista. Pero mirar esas desigualdades un poco más complejo, digamos, mirarlo desde la perspectiva de género, poniendo en tensión algunas cuestiones, como ya la hemos escuchado, por ejemplo, con los lenguajes. Por ejemplo, cuando decimos el todas, todes, todos, empezar o por qué surge la E, por qué surge la X, esto de que cuando hablamos con O solamente, cuando generalizamos, lo que hacemos es invisibilizar en algo que parece ser solamente una palabra, pero atrás de esas palabras hay un simbolismo, hay una construcción de subjetividad, de sentido común. Acá también, en cada una de estas cosas nosotros podemos hablar mucho tiempo, largo y tendido, de acuerdo a donde lo estemos viendo. Seguramente desde sociología, desde política, desde distintas
disciplinas uno puede ir como nutriendo mucho más. Pero la idea o el ejemplo de esto del lenguaje que les traigo es como estos justamente ejemplos que vienen a tensionar las formas en las que estamos, no digo que acostumbrados, pero habituados a desenvolvernos. En este caso, en las ciudades. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen estas teorías del urbanismo feministas? Que hay normas y hay valores que están basados en las experiencias, pero experiencias de un sistema dominante y hegemónico, que para esto, cuando nosotros le decimos, bueno, poner en contexto, también acá es importante poner en contexto que esto no es todo el mundo, o que cuando yo hablo de estas cuestiones, cuando acá hablamos de estas cuestiones, cuando hablamos de ciudades, sistema capitalista, patriarcal y demás, estamos hablando fuertemente de una sociedad occidental, del mundo occidental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos distintas culturas, distintos orígenes, que podríamos como charlar mucho de la parte más oriental si queremos. Pero ahora esto como en contexto para pensarnos acá. Estas normas y valores que están basados en una experiencia tiene también como su foco en una experiencia de un sistema que es el que acá uno lo marca como este sistema heteropatriarcal. Vamos, ustedes también interrúmpanme cuando digan esto no entiendo, por ahí este concepto no lo tengo muy, no sé qué significa, vayan también como alertándome, entonces yo les puedo ir explicando más. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es poder deconstruir las ideas, estas nociones más hegemónicas que tenemos del urbanismo, de la ciudad en sí, desnaturalizando que estas ciudades están pensadas desde un sujeto universal. Y este sujeto universal, que es donde justamente basamos estos valores pensando en la experiencia de un alguien que habita esa ciudad, ese alguien es o está visualizado, y estas teorías nos ayudan a ver, es un hombre masculino, pero no cualquier hombre, es un hombre de raza blanca, un hombre masculinizado, un hombre con cierto acceso a un poder adquisitivo, digamos, no es un hombre pobre, en este caso es un hombre rico, digamos, para que podamos ver. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las desigualdades? Las desigualdades empiezan a surgir cuando no sos ni hombre, ni blanco, ni masculinizado, ni rico. Entonces, lo que sesgamos en esas naturalizaciones de la experiencia son las otras experiencias de otras minorías, que serían en este caso los no hombres, como mujeres, disidencias, diversidades de género, digamos, no blancos, marrones, negros. Hay un montón de colectivos hoy que podemos verlos, nombrarlos como tal, no ricos, digamos, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, marginalizadas, pobrezas, incluso clases medias, sujetos que no tienen como un acceso a ciertas, o no tienen ciertos accesos que una clase alta sí, así en muy grandes rasgos. Oh, esto se me queda al principio, perdón. Bien, siguiendo con esta idea, ¿para qué nos sirve o para qué es útil esta perspectiva de género? Esta perspectiva de género, muy así puesta con la imagen, son estos lentes que muchas feministas lo decimos como estos lentes lilas que nos ponemos para poder visibilizar esas representaciones que les contaba recién a partir de estas experiencias que de alguna manera organizan el mundo o cómo concebimos el mundo. ¿Sí? En este sentido común, en estos simbolismos que sin darnos cuenta o tal vez naturalizamos. Entonces, a partir de esta perspectiva de género, de estos lentes lilas, podemos reconocer o ver más fácil, de alguna manera, estas diferentes experiencias con diferentes formas de ser, que esto de formas de ser no es poco, y de hacer. ¿Sí? En eso también pensamos que nuestras experiencias para vivir, disfrutar, gozar de las ciudades son distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos somos hombres heteros, masculinizados, blancos, clase alta, bla, 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 digamos. ¿Esto en qué se basa? Que hay un sistema capitalista que está fuertemente vinculado a un sistema de normas y valores. El sistema capitalista es un sistema de producción y consumo
que rige nuestras producciones masivas y también un consumo que podemos discutirlo desde, por ejemplo, la parte ambiental, desde qué producciones estamos haciendo, la parte económica, podemos criticarlo, como también pensar, no sé, las economías circulares, y hay como ciertas cuestiones críticas que también podemos englobar como críticas al sistema capitalista, pero acá nos interesa como hacer visible ese vínculo muy fuerte entre ese sistema de producción y consumo con un sistema que es o que lo conocemos como un conjunto de normas y valores dominantes, que eso es lo mismo que cuando decimos hegemónicos, que influyen en la sociedad, pero también en las configuraciones del espacio, ¿sí? Acá hay la definición que yo les traigo en relación al género, tiene que ver con una de las primeras definiciones de la segunda ola del feminismo, que es de Simone de Beauvoir, que habla o pone en discusión fuertemente esa definición asignada a los géneros con una lógica capacitista, ligada siempre al sexo biológico, ¿sí? Sexo biológico que es, si naces con genitales femeninos, sos mujer, si naces con genitales masculinos, sos hombre, como que esa era la forma de diferenciarlo, y las capacidades también tenían que ver o estaban diferenciadas según ese sexo biológico. En marco de eso, y signado y pensando en una sociedad que volvemos a la revolución industrial, por eso no se los decía, porque sí, al principio cuando hablamos del derecho a la ciudad, cuando las ciudades se empiezan a reestructurar, a formar en realidad, a originar con la revolución industrial, se hace también una definición o una funcionalización de los espacios y los tiempos. Por un lado estaba el espacio productivo, que estaba asignado a las tareas de los hombres, que era la producción y el mercado, y por otro lado el espacio de lo residencial, pero además el espacio de lo reproductivo, que estaba asignado por esta lógica capacitista ligada al sexo biológico a los cuidados, a lo reproductivo y a lo doméstico. Entonces se hace, en esta visión es muy fuerte poder ver estas esferas de alguna manera bien separadas, con roles bien separados. Esto obviamente que en esta función de este conjunto de normas y valores dominantes que, digamos, esto no quiere decir que no existieran experiencias en las que esto no estaba, ¿no? Pero sí pensarlo de una manera general en cómo se construían las ciudades, y que incluso si lo empezamos a ver de los centros, los cascos históricos, los cascos urbanos, como la ciudad también tiene como la parte productiva en centros, no productiva en industria y demás, porque eso con el paso de los tiempos se fueron llegando, y con el crecimiento de las ciudades se van llegando a la periferia, pero sí, como podemos ver, la parte central, comercial, productiva en un centro, y la parte residencial siempre en esas periferias. Oh, se me vuelve. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el sistema capitalista entra en crisis, que es esto que les traíamos del derecho a la ciudad, cuando salen estas teorías y cuando Lefebvre escribe específicamente estas críticas al sistema que genera excluidos y trae desde el marxismo todo esto en las generaciones de las ciudades que generan excluidos, también hay un quiebre en estas formas de organización entre lo productivo y reproductivo. ¿Por qué? Primero, bueno, acá van a poder encontrar también algunos conceptos que son importantes para trabajar, como uno tiene que ver con la división del trabajo para organizar las vidas de las personas, que son teorías fuertemente ligadas a la revolución industrial, que tienen que ver con separar los horarios laborales de lo residencial y de lo social, donde lo muy fuerte, ustedes piensan que en esa época no había legislación en derechos, y bueno, también de acá yo entiendo que ustedes saben de lo que estoy hablando, en función de cómo fueron cambiando incluso esos derechos sociales, económicos, laborales, pero pensando también en una idea de persona, ¿no? Ahora, pasando esta crisis, este sistema, ¿qué pasa? En un contexto de posguerra, el acceso de las mujeres al mercado laboral se hace inminente, y esto es
cuando surgen, por ejemplo, lo que conocemos como la segunda ola del feminismo. En esa segunda ola del feminismo, una de las frases que más les puede resonar de esto es: lo personal es político. ¿Por qué suena de lo personal es político? Atención a estas esferas reproductivas. ¿Dónde estaba lo personal? En lo privado, en lo relegado a las residencias, a esos hogares, a esas viviendas, y las mujeres que salían a trabajar pero no dejaban de hacer las tareas de cuidado y de reproducción, encuentran, primero alzan la voz con todo lo que eso implicaba en sus momentos. Ustedes piensan que esto también es en la época que escribía Lefebvre, que es 1960-70, más que nada, y ahí podemos encontrar como conceptos que van a ir nutriendo esto, la división sexual del trabajo, y lo que mucho se empieza a hablar ahora con esto que tiene que ver del trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado. Ustedes saben que con esto de la pandemia se ha vuelto como, no es que se ha vuelto, se puede evidenciar como las cargas laborales, las cargas de los trabajos no remunerados están puestos en mayor medida sobre las mujeres o los cuerpos feminizados, ¿sí? Eso hace que generen mayores brechas de desigualdad, porque no es que las mujeres y diversidades no participamos en el mercado laboral, participamos, pero además las partes de esas tareas asignadas al género no han dejado de estar tan bien asignadas a las mujeres. Entonces, hay una sobrecarga de estos trabajos. Ahora, ¿cómo esto interfiere en las ciudades? ¿Sí? Cuando pensamos en, por ejemplo, ¿cuáles son esas tareas? ¿Cuáles son esos recorridos que hacen, por ejemplo, las mujeres que tienen que llevar a los chicos del colegio para hacer la comida, ir a trabajar? Por ejemplo, hay muchos estudios que muestran en las distribuciones de uso de los tiempos, en las movilidades de las mujeres, estas desigualdades de acceso. Entonces, el urbanismo feminista viene a proponer algo que, si lo vemos, me voy a volver a la imagen de acá, que ustedes ven que dice ciudad, barrio, vecindario, como en un todo, el vecindario como la calle, la casa, la calle, el barrio, la ciudad, como todos esos espacios sin esta separación de lo público y lo privado. A ver, acá me quedo. Pensando en que ese primer territorio de conquista, bueno, no de conquista, la palabra conquista no es, el primer territorio que debemos apropiarnos y romper estas desigualdades son los cuerpos de las mujeres, de las disidencias, cuando pensamos en las desigualdades, pero además hacia adentro de las viviendas, tanto en cómo se construyen, dónde se construyen, cuáles son, si hay equipamientos o no hay equipamientos cerca, si tienen servicios, si hay infraestructura, en los barrios, si son barrios seguros, que tienen espacios públicos, tienen estos equipamientos en cercanía para poder permitir hacer estas tareas de cuidado en lugares cercanos. Y atención acá, que yo no estoy hablando quiénes son los que deberían llevar adelante estas tareas, ¿no? Acá estamos hablando de las definiciones de los espacios por ahora. Pero si pensamos en quiénes deberían llevar a cabo estas tareas, el urbanismo feminista lo que nos viene a proponer es una distribución de las tareas de cuidado, poniendo justamente haciéndolas colectivas, digamos, visibilizando esas tareas que se daban en los espacios solamente privados, traer de nuevo esto de lo personal es político, lo que pasa hacia adentro tiene que ver con una desigualdad, con mandatos, con estas experiencias y estas subjetividades puestas en cuerpos de personas, mujeres y disidencias, y la idea es romper a través de visibilizar estas desigualdades y hacerlas colectivas. Esto, ¿en qué nos trae a nosotros o en qué nos aporta? Cuando al principio hablábamos de las dinámicas de crecimiento de las ciudades, de ciudades extensas, de lo que, como por ejemplo, en las periferias encontramos barrios populares, pero también encontramos barrios cerrados, countries y demás, tiene que ver a que podamos incorporar en nuestras visiones, justamente en nuestra forma de poder concebir estas desigualdades, que construir ciudades, que transformar las ciudades en las que vivimos también necesita un ajuste de esa mirada.
Entonces, cuando proponemos ciudades próximas y compactas, también le sumamos que sean ciudades próximas, compactas y multiescalares. Multiescalares tienen que ver con esto, en pensar varias escalas para el mismo fenómeno, digamos, en caso del urbano, en caso del acceso de derechos, digamos, en ese sentido. Y siempre poniendo la vida cotidiana tiene que ver en las experiencias, lo habitual que hacemos en el centro, digamos, no partir de una experiencia de una persona única, que era esto que les decía, un hombre blanco, masculinizado, de clase alta, sino desde las múltiples experiencias que habitan la ciudad, que viven la ciudad, y poder pensarlas desde ahí, ¿sí? Entonces, algunas de las propuestas tienen que ver en replantearnos de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, esto de que les decía recién, de que la pandemia también lo ha hecho muy visible, acá es como, también está en forma de chiste, pero cómo hemos podido, de alguna manera, visualizar muy cercanamente cómo se siguen justamente sobrecargando a las mujeres y a los cuerpos feminizados de tareas, en este caso de cuidados, pero así también podemos ver otras funciones, otras cuestiones que siguen generando desigualdad. Este es un poco como para decir, bueno, que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de cuidado y pensar en una corresponsabilidad, de poder mixturar, de que no esté así cortado esta división de espacios, y el fin es justamente democratizar los cuidados y hacerlos comunitarios para pensar ciudades en el marco de eso. Y ahora voy a dejar de presentar para ver. A ver qué opinan de esto, porque para mí es un tema que es, a mí, bueno, es parte de mi tema de tesis doctoral, pero además es algo que con el tiempo me ayudó a nutrir y a complejizar esta idea, por lo menos partiendo de ver esas desigualdades, ¿sí? Entonces a mí me gustaría escucharlos y escucharlas de qué piensan en relación a esto. Y si se entendió. Cada vez son más claras, Caro. Desde el año pasado a este año, cada vez más los conceptos, súper claro. Yo ahí sumo a lo que planteó Caro, que hay ya, si ustedes se fijan en los ODS, el que habla de ciudades inclusivas, de alguna manera, cuando habla de grupos vulnerables y pone, bueno, niños y niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, incluye, digamos, ahí también una mirada de quiénes son esos grupos vulnerables que cada vez se amplían más, y me parece que estas movidas vinculadas al derecho de la ciudad y a la ciudad feminista hacen como un aporte, una puja para ganar ese espacio. Me parece muy bueno, Caro, esto de las escalas que vos planteabas, ¿no? Lo público y lo privado ya no es tan claro, ¿no? Desde el cuerpo, desde la persona, la casa y todo lo demás, ¿no? Antes eran como lugares que no se tocaban y hoy se miran. Hay inclusive propuestas de gobierno que han pensado en ciertas ciudades, la ciudad de la cercanía, la ciudad cercana, donde vos, en términos de todo lo que tiene que tener la ciudad para vivir, y que inclusive aportan a los niños, a las niñas, a los jóvenes, al ambiente, a las mujeres, al contexto de ganar un lugar que tenga esas relaciones, que también se habla de alguna manera, está puesto dentro de lo que son las agendas de las ciudades, ¿no? Y de alguna manera también se genera ese eslogan de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de la cercanía, donde se dan condiciones en ese espacio público, que cada vez más amplio y que tiene que tener ciertas condiciones para poder transitarlo, vivirlo, en condiciones que vinculen la inclusión con el ambiente, que me parece que también son tópicos que se van como relacionando en la mirada integral, ¿no? Que tenemos que tratar de buscar y que nos van a ayudar a tener como más elementos para mirar la ciudad. Así que me parece que es un tema que vino para sumarse, para quedarse, para conformar como una mirada más amplia. Está muy bueno para mí. Sí, incluso también dentro de las teorías feministas hay algunos otros como conceptos o herramientas más analíticas, que por ejemplo es la interseccionalidad, que
toma el género dentro de otro montón de capas que van sumando como esas desigualdades que tienen que ver justamente con el género, la raza, las edades, las etnias, nacionalidades en vez de, podemos decir, digamos, como que profundiza aún más estas experiencias, que para mí lo que es clave por ahí en este enfoque es pensar en base a qué sujetos se piensa una ciudad industrial y en qué sujetas, empezamos a pensarlo ahora, digamos. Esto de quebrar en las experiencias. No hay una única experiencia, una única forma de vivir y habitar las ciudades, de construir y hacer las ciudades, sino que hay múltiples y debemos avanzar a eso, porque si no, y esto es algo que es mi hipótesis, no estamos concibiendo la complejidad de lo que implica habitar. Por eso tampoco damos soluciones que sean pertinentes y que den realmente una mejora en la calidad, en los accesos y demás, porque no estamos viendo el todo por todos lados, digamos. Pero bueno, esas son algunas como aproximaciones que yo les traigo desde mis campos de estudio, pero que me parece que están buenas como para ir a incorporarlas, para decir, bueno, esto puede sumar por acá. Para mí, pensando en lo que decían recién, también tiene que ver con intereses personales. Ahí cuando vos hablabas recién de la interseccionalidad con el feminismo, o sea, me parece fundamental porque por un lado, digamos, yo por lo menos tengo, digamos, esta cuestión mía, que digamos, decir, bueno, o sea, digamos, como profesional, como futura profesional, digamos, o sea, voy a lograr, digamos, generar dispositivos o cuestiones que sean desarrollo y el desarrollo en términos, digamos, anclados, o digamos, o voy a hacer propuestas que tengan una bajada como de extensión. O sea, yo diciéndole al otro, que digamos, que calculo, digamos, que si uno se pone en un debate un poco más profundo, digamos, va a haber una clara definición de cuál sería el sujeto al que le estoy diciendo cómo hacer desarrollo, pero digo, cómo ser desarrollado. Digo, acá, digamos, la interseccionalidad con el feminismo es fundamental, porque quienes están llevando los colectivos, digamos, tienen que ver con ciertos segmentos. Si uno piensa, por caso, la ley Micaela García, digamos, es una lamentablemente, de las tantas víctimas que hay, y que lamentablemente, aparentemente va a seguir habiendo, tristemente, pero digamos, Micaela García, digamos, al pertenecer a un sector económico, socioeconómico particular, digamos, se pudo traccionar toda una cuestión, digamos, que finalizó en una ley, que está buenísima, pero digo, ¿cuántas Micaelas García hay que no están visibilizadas? ¿Cuántas mujeres hay, mujeres y personas vulneradas en sus derechos, que no tienen, digamos, noción, digamos, de esta vulnerabilidad a la que están expuestas? Entonces me parece que también ahí, digamos, hay que, ante todo, hay que rever, digamos, la cuestión del Estado. Sí, uno puede decir, bueno, sí, el Estado es, qué sé yo, digamos, es casi por definición un aparato, digamos, como heteronormativo y patriarcal. Bueno, pero si no discutimos eso, si no ponemos en disputa, como que la ciudad siempre va a ser un espacio en definitiva inseguro para las mujeres. Sí, y esto también digamos, a ver, hay distintas vertientes, incluso yo no pienso que hay un feminismo, para mí hay muchos, son distintos, no distintas, pero que se van como dialogando entre sí. Por ejemplo, para mí hablar solamente de mujeres también es un tema, digamos, y en realidad es mujeres y disidencias, porque, digamos, no reemplazar esta idea de sujeto que les contaba que era el hombre, bla, 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 por una mujer nada más, digamos, es pensar en estas múltiples formas de habitar, ¿sí? Cuando pensamos múltiples formas, también pensamos múltiples personas, que podemos ir haciendo focos en ciertos puntos que tienen que ver con desigualdades, con luchas. Obviamente que las mujeres, en realidad el género, cobra un rol importante en el concepto, pero no podemos no pensar la interseccionalidad con las otras categorías. Esas otras categorías, que es esto, que es la clase social, digamos,
las edades, el adultocentrismo que hay a la hora de pensar políticas, por ejemplo, eso también es un factor más a la hora de incorporar en estas complejidades, para mirar de una manera un poco más compleja. Como en ese sentido. Incluso, y ahí te dejo, Male, sumarles que la interseccionalidad en realidad es una herramienta. Ahí te leo, Sol, que justo me quedé y me voy a olvidar de lo que quiero decir. Las herramientas de la interseccionalidad vienen primero del feminismo negro de hace años, pero además de la abogacía, de la justicia, digamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo juzgar a una persona por su género que por su género, su clase, digamos, vienen cuando uno empieza a buscar como esos orígenes. Bueno, tiene que ver con que las desigualdades no se pueden desentrañar unas de las otras, ¿sí? Incluso pensar, un ejemplo que, bueno, un hombre negro, por ejemplo, tiene tal vez menos derechos que una mujer blanca, solo por poner dos categorías, ¿no? Entonces, como así podemos ir como nutriendo y discutiendo muchas otras de estas relaciones. Lo importante para mí ahora, podemos entrar en muchísimas discusiones, es tomar estos conceptos, saber que existen estas categorías y que hay herramientas para poder incorporarlas y utilizarlas y verlas. Yo con eso es mi primer, como el paso que quisiera dar, digamos, acá. Vale, te escuchamos. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, yo pensaba por ahí que creo que lo interesante que tiene el feminismo interseccional es como en esto de construir el sujeto universal implica multiplicarlo, justamente pensar múltiples sujetos, y que el desafío un poco está en cómo configurar por ahí esta cuestión más general que tiene la ley y que tiene cualquier tipo de legislación o reglamentación, y las distintas singularidades, cómo pensar justamente algo tan amplio como una ciudad o como reglamentaciones, legislaciones que contemplen estas diferentes formas de ser y hacer, ¿no? Que, tío, es como lo interesante y al mismo tiempo es el desafío. Sí, totalmente, Male. Sí, bueno, por ejemplo, la semana pasada fue acá en Córdoba, que fue como, no sé, loco, pero no es lindo que se haya dado acá el primer Congreso de Ciencia de Género. Se trataron cosas que, no sé, hace 1 año, 2 años, no se charlaba, y que estuviese en un congreso que duró 1 semana, que podamos discutir estas cuestiones. O sea, yo siento que vamos avanzando, vamos caminando, por lo menos en hacer visible estas desigualdades desde otros lados, que ya no son esas mismas o esas mismas formas de concebir la desigualdad hace 5 años atrás. No les digo hace 50, 100, 5 años atrás. Digamos, esto de que yo les decía, la Carta del Derecho Mundial, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad se escribe en 2005, y en 2011, 12 ya hay discusiones de, bueno, esto, ciudades para quiénes. ¿Sí? Entonces, como esto, siempre es invitar a ir un pasito más allá, esa reflexión y complejizar esas miradas. Sumo, Carlos, lo que decís. Nosotros el año pasado, con el equipo de planificación de la universidad, empezamos a pensar algunas cuestiones, algunos tópicos que tenían que tener nuestros edificios, los nuevos que van a venir para la Universidad de Villa María, y los espacios públicos, ¿no? Y bueno, hay algunos conceptos de la mirada del urbanismo, del cuidado, empezaron a aparecer. Hay temas, por ejemplo, el tema de accesibilidad física, que tiene que ver con lo que uno suele ver de evitar poner barreras para que las personas con discapacidad puedan acceder, para que los niños puedan ser parte del espacio público y del espacio semipúblico, si se quiere, de los edificios. Hace 10 años no eran temas de agenda, no estaban dentro de los tópicos que vos tenías que tener. Hoy ya están. Y fue gracias a que un montón de gente se preocupó de que empezaran a estar, se dieron charlas, se puso la cuestión de las personas con discapacidad sobre la mesa, y entonces ya es natural para los que definimos por ahí algún proyecto
más en el tema urbanismo y arquitectura, si se quiere, que tiene que aparecer. Al igual que aparece la temática de la forestación o de la biodiversidad también como un tema que se vuelve a poner sobre la mesa y que lo tomas como tópico. Y en los proyectos nuevos surgió el tema también de los sanitarios accesibles, que nosotros, digamos, la normativa siempre llega tarde. La normativa que te debe de decir cómo debería ser un baño accesible en términos no solo de accesibilidad física, sino también vinculado a género. Como no hay normativa, nosotros nos pusimos con el equipo donde hay hombres y mujeres, nos pusimos a discutir cómo debería, bueno, las discusiones son graciosas porque no hay definición de cómo hacerlo, y entonces discutíamos, bueno, ¿y qué haces? ¿Y cómo te sentirías cómodo? ¿Cómo te sentirías incómoda? Bueno, en definitiva, el centro de salud que va a darse en nuestra universidad tiene un sanitario de ese tipo, que es un sanitario que nosotros lo denominamos sin rótulos, sin barreras. Vos entrás y todos entran, todos entran. Y en el mismo... Como el baño de nuestra casa, digamos. Es un baño que no tiene género. Es como, fíjate vos, ¿no? Es como un baño. Estamos hablando de un baño, pero está bueno hablarlo porque por ahí en las prácticas de los usos de las cosas, vos naturalizás que los baños tienen que ser binarios, hombre y mujer. Bueno, estos conceptos rompen esa idea al punto tal de que lo hablamos con la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la universidad en el proceso, y las preguntas eran de todo tipo. Che, ¿y qué pasa si alguien no quiere usar este baño? Y bueno, te decían, bueno, mira, es muy fácil. Tienen otros baños binarios si quieren usar cerca, por lo cual hasta tendrían la chance de usar otro. Segundo, va a generar una sensación, si se quiere, no tradicional. Vos estás acostumbrado a tener el cartelito en la puerta con baño de hombre y baño de mujer. Bueno, al romper lo binario, llega esa sensación, pero esa sensación, si está cuidada, está estudiada de alguna manera, vos llegás a un lugar y después tenés desde ese lugar una zona común que tiene como diferentes bachas en alturas para niños, para personas con discapacidad, para que todos se sientan integrados en ese lugar. Y después tenés las puertas que no dicen nada. Vos entrás, pasás la puerta y tenés un nivel de privacidad y lo usa quien quiera. Entonces, por ahí, a partir de estudiarlo un poquito, rompes ese criterio de lo binario y empezás a generar esta idea de que, bueno, de que ese espacio puede ser utilizado por todas las personas, por los niños, por las niñas. Puede entrar una mamá al centro de salud, va a entrar la mamá con su nene o el papá con su nene, y van a entrar los compañeros, las compañeras, los médicos, van a entrar todos al mismo espacio, y después están las puertas que te definen la otra parte. Parecía tan difícil que después de procesarlo nos demos cuenta de que inclusive la puerta, que sea un poquito más grande, es para que pueda correr la silla de ruedas y tener su equipamiento especial para la persona con discapacidad en el mismo espacio que están los demás. Entonces, en ese criterio, primero hay que tener que romper la normativa, porque la normativa te pide cantidad de baños sanitarios, de inodoro en función de género, y acá no, acá en realidad es un espacio que vos rompes esa normativa, te jugás esa lógica, y bueno, generás un cambio. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si es usado así o si nos dicen, no, che, esto hay una sensación negativa. Creo que no, creo que va a ser positivo, porque ya se está dando en muchos lugares en Córdoba, en ciudades por ahí más grandes, que empiezan a tener este tipo de sanitarios de uso común, que no le damos universal para que no suene mal, sino que sin rótulos, sin barreras, que nos pareció que era una buena iniciativa. Esto de que vos decís sin rótulos, sin barreras, por ahí, algo que uno dice, bueno, baños binarios. Bueno, pero me pasó que en una charla escuchaba una experiencia de una persona trans que decía, no, perdón, no era trans. Bueno, el problema era que para ir al baño tenía que definirse si era hombre o si era mujer. O sea, por la decisión decía, y lo voy a decir muy crudo, me estoy meando y me tengo que definir para saber si entro uno o entro otro. Pero algo que habitualmente a las personas que somos el género cis quiere decir que respondemos al mismo género, que del sexo biológico, no nos pasa eso, digamos. ¿Y por qué la simple y básica decisión de ir a un espacio a hacer tus necesidades tiene que ser una definición de tu género, de tu identidad genérica, digamos. No genérica, de tu identidad de género? Entonces, digamos, ¿cómo
esas experiencias vienen a rompernos naturalizaciones que tenemos. Por eso cuando yo digo, bueno, ¿cómo abordamos este tema? Para mí el tema de abordarlo es desde las desigualdades. Porque ¿por qué venimos a plantear un hábitat integral? Porque hay desigualdades. ¿Por qué hablamos de un acceso a una vivienda adecuada? Porque hay desigualdades de acceso. Entonces, estas miradas, los que nos ayudan es a eso, a ampliar esos lentes. Yo sé que soy como pesado con esto de complejizar y ampliar, pero es justamente nutrir, hacer como ampliar esos focos y poder ver que hay otras experiencias que habitan y viven las ciudades y no los vivimos todos iguales, no lo hacemos todos iguales, y tenemos que ir en pos de que estas ciudades nuevas que construyamos y que habitemos y que vivamos sean un poquito más igualitarias, accesibles, sí, inclusivas, integrales y demás. Ahí estaba leyendo el comentario. No sé si... estoy leyendo el comentario de Sol. Bien, gracias. Tengo muy poquita batería, o sea, debo tener un 7% y ya no estoy en mi casa como para cargar, pero nada, reitero lo que digo en el comentario y me parece súper interesante la explicación que diste, Caro, y también, bueno, para traer los temas a los espacios curriculares, y en cuanto a lo de la universidad también me parece muy bueno, digo, en la UNC, en los teatros también están estos tipos de baños, y bueno, y al que no le guste, claramente los baños binarios van a seguir existiendo, entonces me parece que podrán ir ahí. Y bueno, eso más que nada, y bueno, muchas gracias, y ahora corto la llamada. Bueno, gracias, Sol. Sí, a ver, vamos a encontrar siempre, en todo, digamos, cuando hablamos de derecho a la ciudad, también vamos a encontrar críticas y reticencias a esos modelos, pero bueno, es esto, es poder saber que hay otras áreas de intervención, otras teorías que pueden sumarnos si nos interesa, digamos. Yo estaba pensando cómo esos pequeños cambios, que en realidad son grandes cambios, como este ejemplo del baño, en definitiva como que son tendenciosos porque, digamos, las ciudades se construyen, creo, también en cuanto a las identidades que se van disputando como en los espacios. Entonces digo, repensar un pequeño espacio también implica repensar, digamos, cuáles son las identidades, cuáles son los colectivos, cómo van construyendo las ciudades, qué cambios sugieren. Y bueno, nada, me parece que estas construcciones de los espacios, digo, tendenciosas en el sentido de que dan como un puntapié inicial, digamos, a que esto después se transforme en otros grandes espacios. Quizás, por ejemplo, el baño por ejemplo, de la universidad, en un evento público o un evento, no sé, de una ciudad masiva, de una plaza, ponele, ya se instala un baño que muestre o que dé el puntapié inicial para decir, che, bueno, un baño sin barreras y sin, no me acuerdo cómo era el título. Pero digo, ¿cómo se puede trasladar y observar la reacción de un pequeño espacio y también llevarlo un poco más a lo global, de lo local como a lo global? Ese ejercicio también me parece interesante para saber cómo se van construyendo, digamos, los espacios y cómo esos intereses colisionan o no. Sí, totalmente. Bueno, y también contarles que me parece que está bueno pensarlo de este lado, sobre todo para el trabajo práctico, que van a poder elegir si lo quieren hacer con esto de la idea del urbanismo feminista o el derecho a la ciudad, donde ustedes se sientan más cómodos, más cómodas, pero también como darse esta posibilidad de decir, bueno, quiero desnaturalizar este concepto que lo tenía, o quiero darme como un espacio de reflexión pensándolo desde este lado, que para mí esto no es que digamos, no le vamos a corregir como, no, esto es súper machista, digamos, eso no, porque acá la idea es justamente poder reflexionar en el marco de esto, saber qué incorporamos, si lo podemos, si estamos pensando que son cuestiones interesantes de incorporar o no, digamos, y poder traerlos, trabajarlos como una unidad más. Para mí, si hay algo clave, que también lo dijo Javi hace un rato, en el ejemplo esto de, bueno, ya naturalizamos no lo dijiste así, pero lo interpreté así, naturalizamos las discapacidades, entonces hoy cada vez que pensamos la funcionalización de un espacio, la rampa, las puertas más anchas y demás, están incorporadas. Eso quiere decir
Cuando uno dice hay que transversalizar la perspectiva de género. Digamos, no es que de repente ahora, no sé, la universidad es universidad con perspectiva de género. No, eso tiene que ser un factor más, un componente más a la hora de incorporar, porque de eso se trata, como ser integrales, ser como inclusivos, poder ampliarlos, pero no como para poner etiquetas y estar de moda sino porque realmente son necesarios incorporar estos conceptos y estos componentes que son como disruptivos, digamos. Nos vienen a romper ideas o naturalizaciones que las veníamos teniendo y porque nos educaron así y porque hay todo un sistema por atrás. Por eso también esta idea de, bueno, un sistema capitalista, un sistema patriarcal, ¿qué significan? ¿Qué hay por detrás de estas cuestiones, digamos? Nosotros cuando en el equipo que desarrolló los proyectos, un poco, hay temas que nos interesan, bueno, este tema el tema inclusión nos interesaba laburarlo desde distintos lugares, ¿no? Entonces, hacer las líneas guías para personas no videntes, hacer los aros magnéticos para las personas que usan audífonos y no escuchan bien o escuchan menos, generar los códigos QR con las que las personas no videntes con el celular pueden hacer una lectura del código y saber a qué espacio están entrando. Después hay unos planos ápticos que son unos tableritos con Rasty donde vos con el dedo vas viendo por dónde andás en el edificio. Bueno, muchas de esas cuestiones, inclusive lo que le digo de los sanitarios, sin rótulos, sin barreras, tenían que ver con esas búsquedas y claro, y te encontrás con que no hay mucho hecho, o hay poco, o hay pruebas, y le vamos a errar. Y sabés que no vas a tener por ahí el respaldo de algo que está probado y demás, pero está bueno también ser de los primeros que incorporan esas cosas para que después en todo caso nos sirva para mejorar y que otros tomen lo nuestro y lo mejoren y pueden hacerlo mucho mejor y realmente por más que le erremos un poquito en lo que se haga o en lo que busquemos o no dé todo el resultado, seguramente va a ser mejor que las otras prácticas de hace 10 o 15 años atrás. Y que esa es un poquito la idea pragmática que nosotros siempre le metemos a la cosa, que nosotros le metemos en arquitectura, pero que también le metemos en desarrollo, ¿no? De bajar a la práctica, aunque el camino que vamos llevando no sea el ideal. Bueno, estamos en un proceso donde estas cosas se incorporan, donde esta dimensión de la cuestión de género se incorpora más fuerte, donde la dimensión ambiental también se incorpora más fuerte. Hay muchas dimensiones que se incorporan con más fuerza y que de alguna manera en el proceso de cambio las iremos mejorando, pero lo importante es que estén, que las pongamos, que las discutamos, que de alguna manera les demos forma y me parece que eso suma también siempre en esta mirada de hábitat integral van sumando estas dimensiones que no le dan forma, ¿no? Bueno, si les parece, porque ya estamos cerca de las 18, nosotros este material lo vamos a subir al campus, vamos a subir, Caro, la presentación, y en todo caso ya la intención de la consigna del trabajo práctico 2, con la bibliografía y alguna guía como para que puedan preparar el documento, digamos, el trabajo. Sí, la idea un poco les cuento la consigna, si ya también después la leen ya un poco más de letra, es la idea de que a partir de todo esto ustedes puedan pensar o imaginar una ciudad distinta, digamos. Si quieren pensarla desde la actual para el futuro, desde, no sé, una ciudad que no existe, pero que quisieran que existiera, digamos, en marco de estas definiciones, tanto del derecho a la ciudad y del urbanismo feminista, como, bueno, animarse a pensar esas ciudades inclusivas, sustentables, igualitarias, universales, como todos esos componentes, tratar de, bueno, sentarse a imaginar. Pueden hacer un collage, pueden hacer un escrito collage, pueden traer ideas de otras personas que les parece y a eso incorporarle sus reflexiones también. Tienen libre la forma, el recurso que quieran usar, pero la idea es que a partir de las lecturas puedan dejar como un poco volar esas imaginaciones y permitirse el pensar, el reflexionar acerca de nuevas formas de habitar y de hacer ciudad. En el documento que preparen,
pueden incorporar frases, pueden incorporar imágenes, fotos, o sea que queremos que le den una vuelta de tuerca, no queremos una monografía de letras solamente, sino que tenga algún otro elemento, que le puedan dar algún toque distintivo. No hace falta cita, no hace no. ¿Un qué? Perdón, no escuché. No, digo que no hace falta que me citen, que ya los reté por la cita. Claro, no tiene la lógica del trabajo tradicional, tipo como si fuese un trabajo final de grado, no tiene esa lógica. Es más algo que apunta a algún nivel de creatividad, que puede haber alguna imagen que donde ustedes, puede haber algún gráfico, puede haber una presentación algo que represente, una representación. Tipo PowerPoint, con los temas que a ustedes les interesen, pero cumpliendo como esta consigna de a partir de la reflexión, de la lectura, hacer una reflexión de esto, de imaginar ciudades inclusivas, sostenibles, así, con todo. Y otra de las cosas es que también se me había ocurrido, y por las dudas se las digo, lo que imaginen en función de esto pueden usar, qué sé yo, a alguno le gusta pintar y quiere pintar y subir una foto de eso, lo puede hacer, digamos. Los recursos que quieran, donde se sientan libres, esa es la idea, digamos, que pueden también sumar hechos que hayan desarrollado otros sobre el derecho a la ciudad, como pues, no sé, un video, puede haber alguna recopilación de algo que ustedes vieron y que les parece interesante en la temática del derecho a la ciudad, también se puede subir para que nosotros lo podamos ver, ¿sí? Que podamos compartirlo con el resto de prácticas que se han hecho, representaciones, podrían ser hasta representaciones artísticas de la temática del derecho a la ciudad feminista. ¿Quieren hacer un video de baile? Háganlo también. ¿Quieren hacer un baile ustedes? En arquitectura, cuando uno cursa la carrera, esas cosas suelen pasar en algunas asignaturas. Nosotros una vez fuimos a un predio que está de la Universidad Nacional de Córdoba, en Vaquerías, donde se hacían como la entrega de los proyectos que se habían desarrollado en el año, y hacíamos algo en Güemes. Yo me acuerdo que la propuesta de intervención era en el barrio Güemes, eran como propuestas de arquitectura, bueno, esas cosas medio voladas de la arquitectura que se van, viste, de mambo, y hacían como un cambio en esa parte de la ciudad, o esas cosas que no sé si son muy reales, y la presentación era con música de Pink Floyd, y luces, era una cosa muy rara, y donde cada uno mostraba el proyecto, bueno, a los arquitectos por ahí nos movilizan esas pelotudes, lo pongo entre comillas, pero no hace falta que se vayan ante mambo. Mi intención es que sea algo, digamos, un poco desestructurado, ¿sí? Si se quiere, tocando la temática, tratando de que busquen algún nivel de creatividad donde se sientan cómodos. Tampoco es que, bueno, tienen que hacer una performance ahí, no es para tanto. Y si alguno se siente cómodo, más cómodo haciendo la monografía y usando imágenes de monografía, también lo puede hacer, pero bueno, la idea es como darle consigna un poco más libre en ese sentido. Claro. Y hay algo más que lo había pensado y se me fue ahora, pero bueno, está. Esto de traten de mantener ese tema de interés, digamos, por ejemplo, los cinturones verdes. ¿Cómo pensaríamos una ciudad en estos términos? Focalizándote, por ejemplo, además en los cinturones verdes. Por ejemplo, Mara, si vos querés ir con el tema de, qué sé yo, manantiales y pensar cómo podría ser una intervención en ese lugar, así desde lo actual a lo futuro, cómo podría ser, no sé, una intervención en ese muro, de pensar, dejar como volar un poco eso, la imaginación y volcarlo a esta propuesta media loca que le estamos haciendo. Esperamos que la consigna, que no es tan clara, evidentemente, porque estamos yendo a la búsqueda de algún nivel de creatividad o de búsqueda en la expresión de ustedes, la cuestión es que es una reflexión, en definitiva, la que tiene que terminar haciendo. Es una reflexión sobre la temática, que la puedan representar no solo con un escrito, sino con algo más y con una forma de escribir que no esté estructurada, con una forma de graficarla, de representarla con una imagen que tenga algún color. Fíjense hasta la propia presentación de Caro, ¿no? Con algún chistecito, un cuentito, una mirada, como en esa tónica va, ¿no? El trabajo práctico 2. Busquemos esa lógica y en todo caso para el trabajo integrador ya volvemos a una estructura más a lo que nos pide la academia. Sí, ahí volvemos.
Bueno, y un recurso que pueden usar, mi gran aliado, es la página Canva de diseño, si quieren. Ahí se crean su usuario y tienen para diseñar un montón de cosas. Se pierden horas ahí viendo qué cosita vas a poner y qué hacer y qué color y pero bueno. Para ir, bueno, si les parece, vamos cerrando entonces la grabación y cerramos también la clase de hoy, subimos la info al campus. Y tiempos, ya después vamos a ver, pero por lo menos 15 días. 10.